que miremos un poco más allá. 40 días de guerra, casi 4.000 muertos en Irán, 1.500 en el Líbano, 13 soldados americanos y el presidente de la potencia más letal del planeta amenazando por redes sociales que una civilización entera morirá esta noche. Eso fue ayer por la mañana. Ayer por la noche esa misma civilización celebraba la que se iba a morir en las calles de Teherán. Bienvenidos al Taco Tuesday Global. ¿Saben qué es taco? Taco es el acrónimo que acuñó el Financial Times para definir la política exterior de Donald Trump. Trump always chicken out significa Trump siempre se acobarda, siempre termina yendo para atrás. Y que nadie se ofenda con la traducción porque en inglés suena igual de mal que en castellano. El patrón ya lo conocemos. Trump fija un deadline, un día límite. Trump amenaza con el apocalipsis. Los mercados se derrumban. Trump extiende ese día, el deadline. Trump extiende de nuevo el deadline. Trump vuelve a amenazar. Y cuando el reloj llega a cero, Trump negocia. Y encima lo llama victoria. Esta vez fue exactamente igual, pero con un condimento nuevo, porque esta vez Trump necesitó que lo rescaten. ¿Quién rescató a Trump? Pakistán. Sí, Pakistán. Un país en crisis económica permanente. No tenemos nada que envidiarle. Que de repente apareció como el mediador indispensable entre la superpotencia más grande del mundo y la teocracia que lleva 47 años resistiéndola. El primer ministro Sharif le mandó un tuit pidiéndole 2 semanas más. Trump se lo agradeció como si le hubiera salvado la vida, porque literalmente le salvaron la vida política. Pero la historia real no es Pakistán, la historia real es lo que pasó detrás de todo esto. El canciller de Pakistán llegó a un acuerdo en Beijing con China. Wang Yi, el canciller chino, había hecho 26 llamados telefónicos durante el conflicto. 26. Con Irán, con Israel, con Rusia, con los estados del Golfo. Mientras tanto, esto hacía el canciller chino. Mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano le gritaba a cámaras que habrá noticias más tarde. China construía la salida, en silencio, con paciencia, como juega el ajedrez quien sabe que va a ganar. Y encima, la ironía que duele, o debería doler, el propio Trump lo reconoció. Le dijo a la AFP ayer que cree que China ayudó a traer a Irán a la mesa. O sea, Estados Unidos inició una guerra unilateral, sin autorización del Congreso, sin apoyo europeo. Francia, España e Italia se negaron a participar. Destruyó miles de vidas, cerró el estrecho más importante del mundo, hundió los mercados globales, subió el petróleo y al final necesitó que su principal rival estratégico le resolviera el final. ¿Y qué ganó Irán? Todo lo que puso sobre la mesa. Su plan de 10 puntos que incluyen sanciones levantadas, compensaciones de guerra, derecho al enriquecimiento nuclear y el control del estrecho de Hormuz. Es la base de las negociaciones que estaban listas antes de que empezara la guerra, y nosotros lo hablamos acá en este programa. Anoche en las calles de Teherán era una celebración absoluta y masiva. ¿Qué ganó Trump? Un tuit en mayúsculas a medianoche: gran día para la paz mundial. No fue un tuit, fue un mensaje de Trump. Como nosotros en Estados Unidos, esto podría ser la era dorada del Medio Oriente. Grande, como la frase de alguien que ganó algo, o de alguien que necesita creer que ganó algo. Y ahora hoy, mientras empezábamos el programa, Israel atacó el Líbano e Irán
volvió a cerrar el estrecho. El acuerdo no llegó a durar 12 horas. Netanyahu, que nunca estuvo de acuerdo, que saboteó desde el primer momento un acuerdo con Irán, que dijo que el cese del fuego no incluía al Líbano, Netanyahu siguió bombardeando. E Irán cerró el grifo de nuevo. Entonces quedan 2 semanas de negociaciones, un acuerdo que ya está roto antes de empezar, un Congreso americano que no fue consultado para ir a la guerra, un Papa que llamó inaceptable la amenaza de destruir una civilización y una sola pregunta sin respuesta. ¿A cambio de qué fue todo esto? El petróleo subió porque Trump declaró la guerra. El petróleo bajó cuando Trump negoció la paz. El daño fue autoinfligido, los muertos también. Pero hay alguien que salió ganando, no es Trump, no es Irán, que tiene un país destruido, no es Israel, que va a seguir sola en el Líbano, no es Arabia Saudita, que recibió misiles a su propia infraestructura. China salió ganando. China, que no disparó un misil, que no perdió un soldado, que habló con todos, que le resolvió a su rival el final su propia guerra y que hoy tiene más influencia en Oriente Medio que hace 40 días. China, que le mostró al mundo que la diplomacia silenciosa puede más que los tweets a las 3 de la mañana. Trump quería la era dorada del Medio Oriente. Y la verdad, empieza a ser la era dorada, pero de Beijing.